Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre Pedro Páramo, escrito por Juan Rulfo. Antes de hablar sobre propiamente lo que es la obra de Juan Rulfo, quería mencionar que la semana pasada y el lunes de esta semana no tuve oportunidad de subir video porque he tenido muchísimo trabajo, pero ya voy a estabilizarme otra vez en subir 2 videos a la semana como siempre. Pero en mis redes sociales siempre estoy muy activa, entonces pues les dejo por aquí, por todos lados mis redes sociales, igual en la caja de la descripción, para que vayan y me sigan y ahí puedan ver como los libros que estoy leyendo. Ahí actualizo siempre mis lecturas, entonces para que no se pierdan de lo que hago, al menos si no puedo subir videos, sepan como qué estoy leyendo y así. Habiendo dado ya esa información, este martes 16 de mayo se cumplieron 100 años del natalicio de Juan Rulfo, es decir, que el martes, si Juan Rulfo no hubiese muerto, habría cumplido 100 años. Esto es algo importante, es un dato interesante, al menos para mí como mexicana, porque Juan Rulfo es uno de los escritores mexicanos más importantes que tenemos. Él, pese a que escribió muy poco, o sea, porque en realidad él solamente escribió la novela de Pedro Páramo, la recopilación de relatos titulada El Llano en Llamas, y otra novela corta, muy corta, llamada El Gallo de Oro. Es todo lo que él escribió, pero pese a que solo escribió eso, es conocido en todo el mundo. De hecho, el martes la BBC le dedicó un artículo muy padre en donde hablaba sobre cómo Juan Rulfo es uno de los escritores de habla hispana más traducidos y de México quizás uno de los escritores que más se ha traducido a todos los idiomas. Entonces, eso creo que es algo bastante importante y para mí es un orgullo saber que uno de los escritores que más se lee en el mundo es mexicano. Entonces creo que eso es algo interesante, un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes. Juan Rulfo nació en el estado de Jalisco, aquí en México, y era una persona sumamente... Un poco que he podido leer de sus biografías, comentan que Rulfo era una persona muy solitaria a veces, que era muy observador, le gustaba muchísimo observar la gente, pero lo que más le gustaba de la vida era como lo nostálgico, no le gustaba como la ciudad, las grandes ciudades donde había como mucha gente, sino como que le gustaba la soledad de los pueblos, la soledad de las personas una vez que llegan a cierta edad, como que le gustaba todo eso. De hecho, en uno de los libros que estoy leyendo actualmente, que se llama Atormentados, mencionan brevemente que a Rulfo le gustaba mucho ir a los funerales y pues presenciar como la sepultura de las personas en los cementerios, era como algo que le gustaba. Suena un poco tétrico, pero en realidad a mí se me hace interesante, digo, no tendría por qué ser malo, de hecho eso es lo que a él lo inspiraba, entonces supongo que está bien. Y muy relacionado con eso que leí sobre Rulfo, de cómo era incluso su personalidad, pues se ve bastante reflejado en la forma en cómo escribía. Él era muy elocuente a la hora de escribir, en realidad era como un lenguaje muy, pues para quienes somos de México, leemos los libros de Rulfo y de verdad te identificas como la forma en cómo se expresan las personas en los pueblos. Siento que él escribía de esa manera, como si le estuviera escribiendo a las personas de los pueblos. Siento que ese lenguaje tan como cotidiano, tan simple, tan sencillo, pero a la vez como tan enriquecedor, es como lo que le da un sello particular a la obra de Rulfo y es lo que a mí muy en lo personal es lo que más me gustó de haber leído Pedro Páramo, que fue como esta idea de sentirme identificada con la gente de pueblo pese a que soy de ciudad y entender la vida de los pueblos, no juzgar que si ellos se duermen más temprano, se levantan más temprano o trabajan en el campo durante horas, o sea, como que todo eso que para mí es muy lejano porque yo soy de la ciudad y tengo un ritmo de vida diferente, leyendo a Rulfo me doy cuenta de que, bueno, te puedes sentir identificado en muchas de las acciones que esas personas toman y eso es algo que vale muchísimo la pena y creo que es el gran valor literario que nos regaló Juan Rulfo. Así que les voy a hablar brevemente de qué trata Pedro Páramo para a ver si les interesa leer un poco de su obra, ya habiendo hablado sobre el autor a raíz de que, bueno, se cumplieron 100 años de su natalicio.
La novela de Pedro Páramo inicia contándonos la historia de Juan Preciado, que está al lado de su mamá, que está convaleciente porque está pues ya por morir, pero antes de morir su mamá le dice que debe de viajar al pueblo de Comala para que busque a Pedro Páramo, que es el padre de Juan Preciado. Juan Preciado nunca había tenido como intenciones de averiguar o de conocer a su padre, porque en realidad pues al no haberlo tenido desde la infancia, evidentemente no era necesario para él conocerlo, pero pues como su mamá se lo pide en su lecho de muerte, pues Juan Preciado decide hacerle caso y viaja a Comala para buscar a Pedro Páramo. A partir de aquí inicia la historia y es muy, muy interesante. No puedo contar mucho porque de verdad es tan compleja la novela, aunque es muy corta. Como en esta edición que yo tengo viene también El Llano en Llamas, pues aquí lo separé. Y todo esto, solo esto es Pedro Páramo. Es una novela realmente muy breve, entonces pues es complicado decir de qué trata, pero así inicia, con Juan Preciado viajando a Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo. El asunto es que este viaje es bastante interesante porque desde el momento en el que pisa Comala, empieza como a ocurrir cosas pues diferentes, un poco fantasmales, porque llega a un pueblo que a simple vista pues parece totalmente abandonado, que las casas casi pues están solitarias, no hay ruido, no hay gente, o sea, apenas si se topa con un par de personas en el pueblo. Entonces, esto es bastante atractivo dentro de la trama porque conforme va avanzando se van a ir dando cuenta de que todo esto tiene un propósito, no es que sea un pueblo fantasma, sino que hay toda una explicación. Algo interesante de Pedro Páramo es la forma en cómo lo escribe Juan Rulfo, que inicia la historia con el personaje Juan Preciado, que es el hijo de Pedro Páramo, y que viaja a Comala para buscarlo, pero llega un punto en la novela en el que Juan Preciado como que pasa a desaparecer, o no sabría decir si desaparece, pero como que su voz deja de escucharse porque empezamos a escuchar meramente la narración de la historia de Pedro Páramo. Entonces empezamos a descubrir quién es ese personaje al que Juan Preciado iba a buscar. Y eso es bastante genial, porque el personaje de Pedro Páramo es un personaje, pues, que podría ser como toda una metáfora de lo que era un hombre de pueblo, o cómo era la gente en los pueblos, o cómo es. Y eso me gustó muchísimo. Creo que ese giro narrativo que le da Juan Rulfo a la historia de cómo inicia con un personaje y termina con el personaje del cual titula la novela es bastante, bastante inusual porque no es algo que yo haya leído mucho en otras historias, pero que a la vez es bastante genial. Este libro yo tuve la oportunidad de leerlo en septiembre del año pasado, pero no lo había reseñado porque estaba esperando justo que se cumpliera el natalicio como para hablar de la obra de Rulfo, que pensaba que era como mucho más atractiva la idea. Es una novela que yo recomiendo ampliamente, pero sí pienso que debes de ser muy sensible a la hora de leer esta novela, porque de lo contrario, pues no le vas a entender, o podrías incluso decir que no te gusta o que no le entiendes, porque sí es extraña. Pero es extraña porque si no has viajado a pueblos, no puedes identificarte con lo que Rulfo está describiendo. Es muy descriptivo con respecto a cómo se vive en los pueblos. Yo que he viajado a los pueblitos en México, pues sí se vive como esto que dice Rulfo, de que entras a veces a los pueblos y puedes verlos muy coloridos, con mucha vida, ves mucha gente activa, pero hay una hora, así como a las 5 o 6 de la tarde, en donde la gente se empieza a meter a sus casas y literalmente los pueblos quedan en silencio, ya no hay vida después de esa hora, porque la gente se duerme más temprano, porque la vida en los pueblos pues no es tan ruidosa, no hay antros, no hay fiesta, entonces de pronto a cierta hora ya está totalmente en silencio y eso es algo que pienso Rulfo describe muy bien, porque cuando uno viaja a un pueblo y vive esta experiencia te das cuenta de que incluso podrías pensar que el pueblo está abandonado, que es un pueblo fantasma, pero en realidad no, simplemente pues la vida en los pueblos tiene un ritmo muy distinto al de la ciudad y eso es una aportación de Rulfo increíble, entonces de verdad se los recomiendo. Y El Llano en Llamas es una recopilación de relatos cortos y todos van en ese mismo eje, en describir a algún personaje en específico y alguna situación específica con respecto a la vida de campo, a la vida en los pueblos y en general como a la vida en México, al menos en la época
en la que Rulfo escribió la historia, que es en el... Creo que el Llano en Llamas fue en el 53 y Pedro Páramo en 1955. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que si ya leyeron algo sobre Pedro... Y que si ya leyeron algo sobre Juan Rulfo, me lo hagan saber aquí abajo en los comentarios. A mí me haría muy feliz saber que ya conocieron o que ya se adentraron al mundo genial que creó Rulfo. Porque además lo interesante de Rulfo es que al no escribir fantasía, al escribir sobre la realidad, al escribir sobre cosas más cercanas, pues hace que la literatura se vuelva mucho más interesante porque sabes que es ficción, pero se siente más cercano. Entonces es una literatura mucho más sensible y eso me gusta. Y Rulfo sí era medio lúgubre, pero fue un gran escritor y no por nada la BBC le dedicó tanto de su tiempo para hablar sobre él en su natalicio. Pero bueno, ya saben que si les gustó este video me pueden regalar un like y suscribirse. No sé por qué, pero mucha gente lo comenta. En realidad no sé si ha pasado, porque yo estoy suscrita a tantos canales que no sé si no me llegan o no, si me llegan o no todas las notificaciones, pero al lado del botón de suscripción hay una campanita y le pueden dar clic ahí para que las notificaciones les lleguen más rápido. Y bueno, los invito a hacer eso si quieren antes que nadie ver mis reseñas. Ya voy a estar más activa en el canal, ya voy a tomarme mi tiempo porque he tenido mucho trabajo. Pero bueno, ya sabes que si eres nuevo en este canal te puedes suscribir en el botón que está aquí. El video que dejo de este lado es el video que subí antes de este y en el video que dejo acá es un video sorpresa y te animo a que le des clic. Yo soy Jay Sanz y los veo la próxima semana. Bye.